Esto corresponde a las notas desarrolladas en la lectura del libro La sostenibilidad in- involucrada o involucrándose en la sostenibilidad de manera total, por Chris Lalo, del año 2011. Este libro se encuentra disponible en biblioteca para quien desee desarrollar la lectura del mismo. Él empieza con un principio o al inicio de su libro presenta que el gran sueño que nosotros tenemos sobre la sostenibilidad es basada en el equilibrio o el logro del equilibrio. Pero la pregunta concreta es cómo construir esta sostenibilidad. Tenemos una balanza que normalmente nosotros, en nuestro caso, también aclaro que en esta lectura que he desarrollado, en estas notas que he tomado a medida que las hago de manera gráfica, estoy desarrollando un contraste muy personal basado en la experiencia y el contexto que nosotros vivimos a nivel de nuestra historia, el desarrollo del tema de la gestión ambiental aplicado a la empresa. Normalmente para construir esta balanza nosotros colocamos en equilibrio, asopesamos en el equilibrio las ganancias de mercado y la legislación. La legislación como uno de los componentes más fuertes para poder determinar o tomar decisiones. Pero dos extremos, una balanza, la pregunta es si esto es suficiente o es suficiente para uno generar lo que está buscando con el principio de la sostenibilidad. Los otros dos elementos que también nosotros normalmente vemos basados en la sostenibilidad se encuentran relacionados con la responsabilidad social y el crecimiento empresarial. En crecimiento empresarial que si no se da simplemente no va a dar la oportunidad de la responsabilidad social o viceversa, o en este caso para la participación de la empresa sobre la misma. Y Laszlo nos dice que o se vale de la presentación del síndrome de lo que nos ocurre con la rana caliente. Lo que nos está ocurriendo con el calentamiento global es que cada vez, y valga la redundancia o la metáfora que se maneja, cada vez estamos más metidos en problemas relacionados con calentamiento global. Cada vez el planeta se calienta más, nosotros estamos ahí, pero como no sentimos nada, no nos movemos. Estamos al calor y estamos prácticamente pensando si estamos viviendo en un no retorno. Cada vez los elementos que generan más presión frente a este calentamiento o esta olla que se está calentando son mayores, pero cada vez la imposibilidad de poderlos observar es evidente. Por esto, cuando vemos en la sostenibilidad básica y pensamos en la misma, el concepto que se nos viene a la cabeza o que a la mente, lo primero que pensamos es que buscamos ese equilibrio basado en los tres elementos: equidad natural, social y económica. Pero cuando miramos un poco más en detalle, resulta que en una interpretación más avanzada, digamos en una sostenibilidad 2, la pregunta, y los filósofos no lo han hecho, nos han hecho esa pregunta, es que este es un asunto intergeneracional. Nosotros no podemos pensar en la sostenibilidad si no pensamos asociados con la intergeneración. Resulta que esta intergeneración o las siguientes generaciones son aquellos que están por encima o en el horizonte de tiempo por encima de los 70 años, quienes tienen los mismos derechos que nosotros tenemos en poder gozar esos recursos naturales. El asunto es si entre este elemento y este elemento, o sea, entre la equidad y la intergeneración, hay posibilidad de aplicarlos cuando de nuevo estamos viviendo el problema de la rana caliente, que su entorno se va calentando cada vez más y nos damos cuenta. Ese límite de equidad nos llega a preguntar o nos lleva a preguntarnos, o Laszlo nos lleva en su enfoque a preguntarnos, ok, aquí tenemos la economía, pero resulta que en los estudios de economía los que están alrededor son los elementos para la sostenibilidad, pero normalmente lo que nosotros tenemos es que está distanciado tanto la economía como estos elementos. La economía, como se estudia hoy en día, no tiene en cuenta en su gran mayoría estos elementos que comprenden la posibilidad de generación de la sostenibilidad. En este momento tenemos textos, libros, discusiones, en fin, donde la economía asume algunos de esos elementos y los toma en cuenta para discusión. Pero nosotros no estamos haciendo al revés, donde tomamos los elementos y los incluimos dentro de lo que son los elementos de sostenibilidad para poder reinterpretar o analizar esta integración. Estamos todavía
en este campo de la economía. Siendo así, y ya lo vimos en esta semana, estaba en la estantería, lástima que no la tengo por aquí a la mano, la carátula de la National Geographic de unos niños que vivían, que decían este niño va a vivir más allá del 2100. Eso son los niños que hoy en día los están llamando los niños del postcalentamiento global. De nuevo, si hoy estamos en una crisis, resulta que la economía está separada de estos elementos que corresponden a la sostenibilidad y nosotros no tenemos la capacidad de mirar de manera intergeneracional qué va a pasar en estas fechas. El asunto es cómo vamos a sostener una visión. Resulta que esta visión está acompañando también lo que es la visión preindustrial o la visión basada en el consumo de recursos, que es la visión que hoy se habla, que precisamente es la que nos gobierna. La relación de la economía con la sostenibilidad está separado y por eso continuamos en una economía basada en consumo de recursos, pero no en una economía basada en la sostenibilidad. En esta zona gris todavía nosotros no damos el paso. Y hoy en día nos están haciendo ya retos, nos están haciendo las preguntas de reto donde nos dicen, bueno, las empresas, la sociedad, la misma economía, ¿qué está pensando para poder transitar por esta zona gris? Que estamos hablando de unos 70 años en horizonte y de lo que puede estar ocurriendo. Entonces hay una separación y por eso lo asigno de esta manera, una economía, o sea, completamente separado del factor de lo ecológico, no de lo económico, sino lo ecológico. Y vemos como el relato económico que hoy nos gobierna es un relato económico de la economía industrial. Uso de recursos para transformar bienes, pero desperdicios o entorno no lo tenemos en cuenta. Y hoy estamos viviendo la economía de servicio y la economía digital. Tenemos muy claros los entornos físicos y los desperdicios físicos que nos genera esta economía industrial, pero no tenemos claros todavía los desperdicios que nos genera la economía de los servicios y mucho menos la economía digital. Es como si tuviéramos unos 30, 40 años de atraso, porque está muy claro toda la economía basada en el desperdicio como la que hoy tenemos en día, donde tenemos un uso tangible de un producto que es un 30% y un 70% se desperdicia en postconsumo. Miremos ejemplos sencillos como cualquier empaque de cualquier snack que tenemos o que consumimos, un 70% basado en el costo está basado en postconsumo. El asunto es que si todavía nosotros tenemos todavía este tipo de generaciones en el postconsumo, fabricación, desperdicio, postconsumo, estamos atrapados en un mundo preindustrial donde los recursos naturales, si no están unidos a esas ganancias, las regulaciones solamente están mirando ese equilibrio para generar ganancias, no para generar sostenibilidad sobre estos recursos naturales. Tenemos todavía un enfoque basado en el bien individual, no en el bien común, y la pregunta es cómo hacemos nosotros este balance para poder, digamos, darle un poquito de equilibrio a lo que necesitamos en términos de la sostenibilidad. Nos encontramos en el entorno un depósito de desperdicios, un vacío de compresión, donde los efectos todavía van a ser muy grandes. Tenemos 30 años de historia en el relato de la estrategia, donde nos hablan de la ventaja competitiva y la competencia, pero hoy nos podríamos seguir haciendo la pregunta, bueno, ¿y qué viene? Ahorros contra nueva energía, productos naturales contra productos sostenibles, autonomía contra responsabilidad, autonomía comercial, en este caso le estaríamos llamando de esta manera. Entonces volvemos a nuestro problema, donde esta autonomía que nos la han recalcado por años o nos han dicho que es benéfica, es porque viene con un enfoque que correspondía a estos periodos, pero ahorita la pregunta es cuál va a ser el enfoque que nos va a poder servir para los nuevos periodos. Nosotros pensamos solamente en los ríos actuales, pero no estamos mirando estos ríos futuros y volvemos a la rana caliente. Nosotros solamente tomamos los visibles, menos recursos naturales, modelos de negocio agotados basados en consumo, población con requerimientos básicos cada vez incrementándose, pero nosotros no estamos mirando estos potenciales que se están en camino. Por supuesto, la convergencia de intereses contra el entorno
nos vuelve y nos aplica el síndrome de la rana caliente. Nosotros no miramos esta biosfera ecológico-social de los negocios basados en los recursos y solamente miramos el recurso de manera independiente. La empresa aplica una lógica del 80-20, el 80-20 basado en un consumidor ambiental, en un 20% solamente continuidad de consumo. Y cuando vemos, y Laldo lo critica mucho, cuando vemos las campañas ecológicas que hoy en día se están desarrollando en las empresas, el 80% de la lógica solamente está basado en el mercado, pero el 20% solamente está basado en el consumo verde en términos de la publicidad, pero no tenemos una respuesta que nos dé digamos, una solución a los problemas estructurales complejos que ocurren en la biosfera a partir de lo que son las empresas y el mismo mercadeo. Hoy tenemos 20 años de estrategia ambiental. Hoy tenemos ya 20 años de estar hablando de estrategia ambiental que ha sido superior sobre sostenibilidad. Pero la estrategia empresarial realmente es menor que la sostenibilidad, pero por estar inmersos en la rana caliente nosotros no vemos esta correlación. Si nosotros miramos el ciclo de lo que ha ocurrido en términos de estos 90, 2000, 2010, en términos de la ecología siempre ha sido un tema de toda reunión política, social o empresarial. Vimos cómo inclusive se vinieron al frente muchos partidos políticos con sellos o nombres o en fin verdes. Pero la verdad lo que hoy tenemos simplemente es un desoriente una desorientación total ante la complejidad. Una distorsión de datos y resultados. También vemos en YouTube las grandes peloteras relacionadas, por ejemplo, si de verdad existe o no el calentamiento global. Un desconocimiento profundo a pesar de la tecnología. El libro Tecnofix, ¿por qué si la tecnología nos dice que por qué si la tecnología está tan avanzada, por qué no puede arreglar nuestros problemas ambientales? Y no conocemos los impactos reales. Los impactos reales solamente se conocen a través de los más media o lo que ellos muestran realmente, pero nosotros no llegamos a conocer los impactos reales porque para hacerle seguimiento a estos impactos se necesita mucha continuidad en el mismo tema y en el mismo análisis. Y tenemos una capacidad muy corta de proyectar cosas. O sea, todo lo que es los estudios a futuro nos lo están diciendo que debido a que hay esta complejidad cada vez mayor, esta posibilidad de generar proyección se nos acorta. Con el mismo síndrome de la rana caliente, entonces tenemos unas tendencias. Igual, declinación de recursos. No tenemos una transparencia total en todo lo que estamos manejando. Y tenemos una serie de expectativas crecientes porque cada vez hay mayor ansiedad sobre, bueno, quién es el responsable, quién nos va a dar respuesta, y resulta que ni siquiera nosotros mismos nos asumimos dentro de esa respuesta. Ante la declinación de recursos hace 100 años pues había abundancia, pero hoy tenemos los límites de crecimiento. Los neomatulcianos nos hablan de los límites impuestos por la naturaleza. No hay agua pura, no hay seguridad alimentaria, no hay seguridad energética y hay declinación de la biodiversidad. Todos estos elementos van a afectar la seguridad física, la salud, la educación y la equidad. Este es un escenario completamente depresivo. Pero hoy las empresas estamos en ciclos cerrados donde los recursos naturales limitados no alcanza a abastecer esta posibilidad de producción basada en consumo, y esta lógica actual contra la tendencia real no nos va a dar o no nos dará la posibilidad de poder sostener a largo plazo esta ecuación. Por ejemplo, caída del agua frente a la empresa con ciclo cerrado, las empresas que no tienen conciencia sobre el agua. ¿Qué ocurre sobre ello? Pues siempre tenemos, si el ciclo cerrado cada vez más fuerte, vamos a tener más limitaciones de estos recursos, vamos a tener unos mayores costos de esa materia prima y unos costos mucho mayor para disponer de los recursos críticos, ejemplo, agua de nuevo. Mientras tanto vamos a tener unos conflictos con la sociedad del consumidor precisamente porque este consumidor que está comprando estos productos también va a necesitar el mismo recurso para poderse mantener. La ecuación entonces que hacemos nosotros frente a las transacciones son muy simples y no estamos teniendo en cuenta toda la complejidad. Yo consumidor voy por un bien, un servicio, un mercado, pero yo consumidor hago parte de una sociedad que también requiere unos recursos colectivos
y que esos recursos colectivos también se requieren para generar la fabricación. Por eso entonces tenemos un ciclo como de no retorno frente a esta complejidad, donde los recursos naturales rápidamente se distinguen y donde no vemos posibilidad de poder tener un nuevo balance. En otra ecuación simple, nosotros las transiciones las manejamos entre consumidor, capital y competencia, ¿ya? Pero basados en recursos naturales, pero no se tiene en cuenta que este retorno natural es el que está dando todo el soporte posible para que exista el mismo ciclo. Y manejamos un pensamiento mágico, que acá yo lo llamo macondiano, que siempre habrá una abundancia eterna donde siempre va a haber existir este soporte. Pero nosotros con la ecuación simple que manejamos no la vemos. Podemos hablar de la seguridad de la supply chain y en este caso cómo generar valor a través de la supply chain. Pero nosotros siempre estamos en una supply chain que está transando recursos que son artificiales. El ciclo lo completamos siempre con dinero. Mientras tanto, no vemos que los ciclos se completan con recursos. Y entonces no tenemos una seguridad de la sostenibilidad frente a esta misma ecuación simple que tenemos. Frente a la transparencia radical, que quiere decir, ok, ¿quién contamina hoy? ¿Cómo contamina hoy? ¿Quién tira la piedra y esconde la mano, como decimos nosotros en término popular? ¿Quién está contaminando un recurso? Todavía estamos gozando de lo que no es transparente. Todavía, por ejemplo, en el caso nuestro, gastamos más cámaras para medir la velocidad promedio en una calle nuestra urbana y no tenemos ni siquiera una red de circuito cerrado para poder proteger cuencas y cauces de nuestros ríos. Entonces todavía a nosotros nos falta muchísimo trabajo en términos de la visibilidad. Como no tenemos una visibilidad, solamente tenemos visiones individuales y dependerá de esos que están allí frente a estos recursos y se comprometen precisamente a tener compromiso para poderlo proteger. Pero en la medida en que entendamos que hay la posibilidad de crear a través de las redes visiones colectivas que nos permitan poder generar una mayor transparencia, y en la medida que nos empoderemos de este tipo de mensaje para, por ejemplo, nosotros poder determinar el bueno o mal uso o cuando algo nos va a hacer daño totalmente a todos, en un bien común podría generarse un mejor manejo. Hoy la presión individual en muchos elementos está demostrado que está navegando hacia una presión colectiva muy lento. A veces se requiere unos elementos de mayor agilidad frente al deterioro, consumo e impacto de los recursos, pero en la transacción económica este tipo de presión o este tipo de beneficio no es claro. De nuevo, los activistas, los voluntarios tienen una visión colectiva de sostenibilidad, pero el poder de los números todavía no da. Todavía esta presión colectiva no arroja un beneficio en términos de la construcción de valor y todavía lo vemos en términos muy lejanos. ¿Qué va a pasar con la presión colectiva en términos de la posibilidad de crear plataformas colectivas de comunicación, acceso a red de intercambio que nos genere conectividad? Que cada vez ese costo de la comunicación se caerá y en la medida en que nosotros generamos esta presión colectiva podrán salir a flote estos daños ambientales. Pero lo estamos viendo con nuestra propia minería. No somos capaces, a pesar de vivir en una ciudad y tener un alto impacto de daño en el consumo o en la calidad del agua, con posibilidad de existencia de metales pesados, porque nosotros todavía no generamos estos elementos de la presión colectiva. Lo mismo ocurre en los elementos de presión colectiva para que las empresas puedan tener en cuenta las acciones que hacen sobre su estrategia. Nosotros, en términos de esta navegación de rango de intereses frente al daño ambiental, se generaría a partir de la poder transformar este yo en nosotros para poder entender en qué significa o el alcance que significa este daño ambiental. Hoy las expectativas son totalmente crecientes. Las expectativas que tienen en términos de hoy con la visión existencial. Hoy tenemos que comenzar a ampliarle hacia una visión intergeneracional para generar o para poder construir esta visión conjunta. Y resulta que en esa visión conjunta tenemos que tener integrados los mejores lugares para trabajar, cuál es mi aporte, el mejor lugar de consumo en términos de que yo estoy protegiendo yo de manera individual a través del consumo y estoy generando a través de mis acciones conciencia global.
pero volvemos a quedar atrapados. Todos nosotros tenemos, por ejemplo, en nuestro trabajo, yo soy pero yo tengo un rol como consumidor y tengo un rol como trabajador. Como trabajador muchas veces soy consciente que la empresa donde yo estoy genera productos contaminantes. Como consumidor voy a la misma empresa, voy al mismo canal y consumo los mismos productos que generan esta empresa, que pueden ser los míos o que yo sé que contaminan, y los compro, generando de todos modos participación en esa contaminación. Ese rol no nos genera coherencia de percepción, y este yo único entra en conflicto porque yo mismo estoy viendo la realidad y yo mismo estoy construyéndola, y es una, digamos, la gran paradoja de la sostenibilidad. Yo compro, uso, dispongo, visión corta, pero no tenemos visión ampliada de la cuna a la cuna. Como teoría popular o recursos no lo tenemos, a pesar que en este momento el término ya es conocido. Por ejemplo, tenemos los videos en YouTube de Leonard sobre la historia de las cosas, y lo mismo ocurre con las empresas en el sentido de disponer una visión de valor corto, porque yo compro materias primas, las transformo y las vendo en una serie de canales, pero en un valor muy corto, porque solamente estoy mirando los beneficios de la empresa, pero no estoy mirando todo lo que yo genero de impactos en ambos lados, y no tengo un valor o una conciencia ampliada de la sostenibilidad. Entonces yo como consumidor no quiero simplemente estar en una zona muy cómoda, seguir con un estilo de vida, no correr riesgos ambientales y colaborar recreando una conciencia donde simplemente, como es a corto plazo, pues simplemente vuelvo y manejo, no cuestiono ni tengo ninguna posibilidad como consumidor de acceder para que esta condición cambie. Y aquí es donde nosotros tenemos que comenzar a generar un propósito completamente diferente. Bien, estos elementos son los primeros de entrada, como les dije al comienzo del clip, del libro Embed Sustainability de Chris Lalo, Nadia Sherebayeva, del año 2011, y es el preámbulo de las propuestas que hace el libro en un contraste o una interpretación personal que le he brindado.